¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio para poder reflexionar y pensar un poquito sobre la situación actual que estamos atravesando, utilizando también este espacio virtual que, bueno, lejos de alejarnos, más nos mantiene unidos a través de estos modos de reflexionar y de poder ponernos en contacto. En este caso en particular me ha interesado mucho poder trabajar sobre ciertos aspectos ligados a un libro, en realidad el prefacio del libro Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Me ha parecido, bueno, es un texto que lo he leído hace muchos años, pero me ha parecido tan oportuno traerlo hoy a la luz, nuevamente, bueno, en esta época actual que estamos atravesando, y poder relacionar ciertas cuestiones que nos toca transitar en estos tiempos. Foucault cita a Borges, en el prefacio del libro Las palabras y las cosas, cita a Borges, su enciclopedia china. Es un intento de clasificar, es un escrito donde se intenta clasificar a los animales divididos en diversas taxonomías, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, en una clasificación A, B, C, D, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación. Bueno, cada uno de los conceptos o de los animales están ligados a un ítem, en este caso, a un determinado letra del abecedario. En el asombro de esta taxonomía, plantea él, se ve de golpe que de pronto hay una cuestión que se pregunta, él que se cuestiona, que es imposible pensar, y de qué imposibilidad se trata cuando tratamos de aludir o aludimos a una clasificación. Esto me ha parecido muy interesante, esta analogía o esta cuestión que Michel Foucault trae para poder reflexionar sobre el intento de la hegemonía de las clasificaciones y de poder ubicar a las palabras a las cosas con las palabras, ¿sí? De ubicar cosas en palabras y clasificarlas también, pone en juego esta necesidad de situarnos en un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? En un espacio determinado y en un orden socio-histórico en el que nosotros, los seres humanos, los sujetos, nos situamos, ¿sí? Y una cultura que nos precede a todos como seres hablantes, ¿sí? En esta cuestión que cita Foucault de la taxonomía, de esta clasificación de los animales, están incluidos todos, los fabulosos, los imaginarios, los reales, aquellos animales que por el solo hecho de haber un intersticio entre uno y otro en ese espacio blanco en que están juxtapuestos, por ejemplo, los perros sueltos que rompen el jarrón y los animales encantados, aquellos que pertenecen a la imaginación, aquellos imaginarios, y él se cuestiona, ¿dónde podría juxtaponerse a no ser en el no lugar del lenguaje, ¿no? Porque los animales en sí tienen su sentido, tienen su razón de ser. Vienen a ubicar un lugar solo a través del lenguaje que los precede, y es el no lugar, menciona Foucault, del lenguaje. Con esto nosotros yo en particular me hago ciertas preguntas. Este espacio de reflexión tiene más que ver con generar preguntas, generar dudas, más que llegar a ciertas conclusiones. En realidad vamos a terminar con más preguntas de las que nos situamos desde un principio. ¿Es posible lograr una clasificación universal en estos tiempos de hoy? Foucault describe la dialéctica entre mundo empírico, el verificable,
y la hegemonía del campo científico, y por otra parte el orden a priori de las cosas, aquello que nos precede el sentido de la realidad y es lo que llamamos cultura. Y se pregunta también, ¿cuál es la base a partir de la cual establecemos nosotros con certeza ciertos términos, ciertas clasificaciones, ciertas calificaciones? ¿Sobre qué base, a partir de qué tabla, a partir de qué espacio de identidades, desde qué semejanzas, desde qué analogías, podemos tomar la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? ¿Sobre qué lugar nos apoyamos? Nada exige mayor insistencia que no nos dejemos llevar por la proliferación de cualidades y de formas, dice él. Esto nos conduce a pensar en esta necesidad imperiosa que tenemos más que nada en la época actual, si bien desde la pregunta de Sócrates, ¿qué es el hombre?, hasta el día de hoy seguimos con esa necesidad de encontrar certezas, de encontrar lugares acabados, sentidos acabados a lo que es la pregunta por el hombre. Esa necesidad imperiosa de encajar en clasificaciones, en cuestionarnos en este panorama actual en donde el orden social hoy en día está atravesando una situación de crisis económica, de crisis sanitaria, por empezar, económica, política, social a nivel mundial. ¿Y hasta qué punto encajamos nosotros en una clasificación? En clasificaciones en diversos ámbitos en donde nosotros nos desenvolvemos. Doy un ejemplo, un virus que es denominado a nivel mundial, por eso estamos ante una pandemia, surgido en una cultura oriental, con otro sistema, con un sistema lingüístico y simbólico muy diferente al sistema simbólico y lingüístico de la cultura occidental, ha instaurado un nuevo orden normativo a nivel universal, a nivel mundial, en donde todos encajamos en una pandemia mundial y cuyos signos y síntomas son uniformes. Es desde ahí es posible, yo me cuestiono y es una pregunta que va surgiendo desde ahí, desde este panorama actual. ¿Es posible lograr una singularidad en un tiempo y en un espacio tan heterogéneo? Volvamos a Foucault. Foucault menciona que los códigos fundamentales de una cultura fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos por los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Es ahí donde una cultura, librándose de los órdenes empíricos que les prescriben sus códigos primarios, instaura una primera instancia de relación entre ellos, les hace perder su transparencia inicial. Es decir, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay por debajo de sus órdenes espontáneos cosas que en sí mismas son ordenables, cosas que pertenecen a un nuevo cierto orden, a un orden mudo. Esto quiere decir que el lenguaje y la cultura nos precede, la subjetividad se construye a partir de un orden sociohistórico determinado y a partir además de las relaciones que lo determinan, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, podemos hablar de un mismo criterio de salud y enfermedad en culturas con diversos sistemas simbólicos. Otra pregunta. ¿Se puede pensar en la eficacia de una cura universal, borrando la singularidad, negando la heterogeneidad de culturas, borrando la heterogeneidad de órdenes sociales e históricos? Esto me ha llevado a pensar
estas reflexiones, estos fragmentos del libro de Foucault, que bueno, la verdad que es muy, muy interesante, me ha llevado a pensar, bueno, actualmente el Ministerio de Educación, bueno, ha dispuesto a nivel nacional en Argentina la no calificación numérica en las escuelas de todo el territorio nacional, surgiendo una evaluación procesual y actitudinal para todos los alumnos y alumnas y las orientaciones hacia las familias. Esta disposición se fundamenta en garantizar obviamente la educación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo la desigualdad social, porque hay una desigualdad en acceso y hay una dificultad muy grande que todos puedan acceder a estos nuevos modos de acceso valga la redundancia, a la educación virtual o a la educación a distancia. Este nuevo orden social, esta nueva metodología de estudio ha profundizado las desigualdades de cada realidad familiar en cada hogar, es muy distinta a cada región del país. Entonces, se dispone que todos los actores educativos garanticemos la educación, se continúe con la oferta educativa, pero haciendo devoluciones orientativas a los estudiantes y a sus familias y haciendo calificaciones procesuales, cualitativas, sin número, no numérica, no hay calificación numérica. Sin embargo, esta cuestión en los hechos ha surgido como una especie de contradicción. ¿En qué sentido? No todo, la mayoría de los alumnos está respondiendo de una manera óptima y sus familias también, porque en este caso, como hablábamos en el video anterior, es importantísimo la presencia de la familia, cómo está trabajando arduamente con los alumnos, con sus hijos. Pero no todos los alumnos, especialmente los que están transitando la etapa de la adolescencia, lo interpretan como una posibilidad de crecimiento o de aprendizaje, más como una nueva estrategia pedagógica. Al contrario, si no hay una evaluación, por lo tanto, no va a haber calificación, por lo tanto, ¿para qué voy a estudiar? Es un mensaje claro que muchos estudiantes lo han manifestado, ¿sí? Y ahí volvemos al primer punto que hablábamos en un principio, en donde estamos inscriptos nosotros en una taxonomía, en una necesidad de encajar en clasificaciones, y en este imaginario social al no haber una calificación numérica, al no encajar en una enumeración, es tiempo perdido, no hay que estudiar, no hay necesidad de esforzarse para estudiar si igual voy a aprobar. Volvemos al tema de que si no hay una clasificación, por lo tanto, no hay nada, ¿sí? Es otra hipótesis u otra interrogante que surge a partir de esta realidad, de este nuevo hecho. ¿Es posible pensar la realidad fuera de marcos calificatorios? Y por otra parte, ¿hasta qué punto unificar criterios en calificaciones, en exigencias pedagógicas, en aulas donde coexisten muchas realidades diferentes, de niños, niñas, adolescentes con distintas capacidades, donde coexisten alumnos, estudiantes con discapacidades en escuelas comunes, y detrás también cada uno de los alumnos que tengan realidades familiares, sociales, económicas muy diferentes y heterogéneas, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo unificar criterios? Toda definición, todo criterio de salud y de enfermedad no incluye únicamente una concepción de la persona o de la conducta, sino que tenemos que ir más allá de una concepción del hombre y de su mundo y del orden social e histórico en el cual está
circunscripto, eso lo decíamos recién. Ese hombre, esa persona, ese sujeto que está inserto en una sociedad es un sujeto de la praxis, ¿sí? De la historia, es productor de su vida material, del orden social y del universo histórico que lo alberga y lo precede. Esto quiere decir que somos sujetos de necesidades, que nuestro psiquismo, nuestra subjetividad se va a ir construyendo a partir de nuestra praxis, o sea, de satisfacer nuestras necesidades, satisfacer esa tensión, esa contradicción de necesidad y gratificación, y nos hace sujetos inmersos en una relación sujeto-mundo, mundo-sujeto, ¿sí? O sea, nosotros no nos vamos a enfocar únicamente a la individualidad de cada sujeto, sino enmarcada en un proceso sociohistórico y en una realidad que lo precede, en sus condiciones concretas de existencia, ¿sí? La salud mental, dice Ana Quiroga, consiste en una adaptación activa, en un aprendizaje y en una resolución de estas contradicciones internas que decíamos recién, que emergen de esta relación sujeto-mundo. Y volvamos un poquito a Foucault, hablando sobre la cuestión de la salud y la enfermedad. Si soñamos que la enfermedad es a la vez desorden, dice él, la peligrosa alteridad en el cuerpo humano que llega hasta el corazón mismo de la vida, pero también un fenómeno natural que tiene sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos. Veremos qué lugar podría ocupar una arqueología de la mirada médica. Cómo a partir de la enfermedad podemos encontrar un nuevo orden también, ¿sí? Bueno, son muchas las cuestiones que nos invita a pensar, repensar y seguir investigando y seguir leyendo. Seguir leyendo no solamente de nuestros antecedentes teóricos, de aquellos autores que nos ha servido muchísimo para sostener nuestro posicionamiento teórico, científico y también ideológico, sino también me refiero a leer nuestra realidad, a leer la realidad de nuestra vida cotidiana, a poder ver más allá del sentido común y poder criticar un poco las condiciones concretas de existencia en las que nosotros estamos inmersos, poder cuestionarnos, poder preguntarnos, seguir insistiendo en llenarnos de preguntas más que de discusiones acabadas, porque eso no es el objetivo. La situación actual, hoy en día, y más que nada el criterio de salud, nos moviliza mucho para circunscribirnos en un contexto de permanente cambio. Y el análisis riguroso de cómo impacta este cambio, cómo impacta las crisis sociales en la subjetividad y en los profundos cambios que hay en nuestro orden sociohistórico, nuestro orden social, que también determina nuestros procesos subjetivos y sociales. Así que bueno, esto es un poco la reflexión, un poco pensar un poco a partir de estas distintas variantes, de estos distintos juegos de palabras por ahí que nos lleva a repensar nuestra realidad y bueno, invitar también a este espacio de reflexión, y cualquier comentario que quieran realizar va a ser más que bienvenidos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.